Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a HDP, Hablemos de Política. Y hoy vamos a hablar de política en tiempos de COVID. ¿Cómo les va? Chicos, esta ocasión me encuentro yo rodeada de chicos. Soy la única chica, así que, y justo la moderadora, entonces vamos a ver qué. Bueno, para iniciar quisiera yo preguntarles, ¿qué les ha parecido la política? No, no vamos a hablar de campaña en este momento, vamos desde la política del gobierno central en este tiempo de pandemia que hemos vivido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Empezamos con Jonathan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí gustoso otro fin de semana de compartir con ustedes los temas importantes y más que todos los que se encuentran en el apogeo de este momento. Con respecto al tema de esta semana, Te fui. chuta, sí, no me acordé si me preguntaron. Eh, es bastante, se nota bastante el cambio por el tema de la pandemia, ¿no? Es como que en las campañas de esta vez todos se han volcado, vemos un ataque bastante fuerte en lo que son los medios de comunicación digitales, plataformas digitales, y todos están realmente enfocados a lo que para muchos es el sector que va a poner el presidente, por así decirlo, por su porcentaje de votantes que son los jóvenes. Entonces creo que en ese sentido se han visto campañas enfocadas en eso, ¿no? En los medios Ok, digitales, más que todo. ok, Jonathan, pero antes de hablar de las campañas, ¿qué te ha parecido la política en cuestión de las decisiones o los actos, actividades que ha realizado el gobierno central, en este caso el presidente, los ministros, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo te ha parecido su comportamiento y las decisiones que han tomado? Por ejemplo, tenemos a un presidente de la República que fue fuertemente criticado porque apenas se entró en esta crisis, se dice que huyó a Galápagos y que realmente no apareció más. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿O crees que es cierto? ¿O qué pasaba con Noel? Aparecía simplemente unos minutos a decir qué decisiones se toman. ¿Crees que las decisiones que se tomaron han sido las correctas? ¿Qué rol ha jugado la política para ir o para tomar decisiones ante la pandemia? Bueno, en realidad yo pienso que nadie, ningún país, ni siquiera los del primer mundo estaban como que preparados para este tipo de pandemia, ¿no? A pesar de mirar en retrospectiva de situaciones que ya se han dado similares. Entonces, en ese sentido me parece que tanto los gobiernos locales como los de otros países se vieron en la obligación de tratar de probar con diferentes estrategias para combatir esto. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno nacional trató de tomar buenas decisiones, algunas no tan bien ejecutadas, otras sobre la marcha se fueron ejecutando y funcionaron, pero de alguna manera pienso que no estaba nadie preparado para este tipo de situación. Juanca, ¿se puede justificar estas acciones con el que nadie estaba preparado? Porque es cierto que nadie estuvo preparado para esto, pero cuéntanos, ¿qué opinas tú de lo que dice Jonathan y también cuál es tu opinión personal de todo este tema? Hola, buenas noches amigos. Un gusto de compartir una semana más con ustedes y hablar un poco más de política. Bueno, para responder tu pregunta, André, la verdad es que no es justificativo. Las acciones debieron haber sido tomadas de forma rápida y pronta, oportuna, digámoslo así. De eso se trata una atención adecuada con respecto a la pandemia que debió haber tenido el gobierno, ¿no? Para mí fue pésima. Pésima, pésima, pésima en todos los sentidos, en logísticas, en Ministerio de Salud y en algunas otras dependencias que de verdad tuvieron que activarse mucho más rápido e implementar planes de contingencia
para atender la misma pandemia, ¿no? Además, muchos de los actores políticos y gubernamentales, como tú lo acabas de decir, André, francamente brillaron por su ausencia, ¿no? Nuestro mismo presidente que se fue a vacacionar en plena pandemia en los Galápagos, mientras todos de aquí estábamos viendo las bien negro, ¿no? Por otra parte, no es justificativo por el hecho de decir que muchos otros países tampoco estuvieron preparados. Nadie estuvo preparado, ¿no? Y ese no es justificativo. Hubieron muchos países que tuvieron muchas participaciones oportunas o planes contingentes que de verdad sí aportaron para que el golpe de la pandemia en sus regiones sea menor. Entonces, por mi parte, yo creo que dejó mucho que desear, ¿no? Y a muchos niveles, ¿no? No solo hablo de nivel nacional, sino a nivel provincial, a nivel cantonal. Los COEs, francamente, las decisiones que tomaron fueron muy apresuradas, muchas veces sin tener un fundamento técnico, científico y lógico hasta en algunos casos. Entonces, que sí dejaron mucho que desear. Eso es lo que podría decir. Creo que la pandemia se manejó muy mal en el país. Gracias, Juan. También justo lo que tú mencionas y es importante también recalcar, como tú nos dices, hay decisiones que se tomaron mal en los COEs, no solo nacional, también en las provincias, con las autoridades de los cantones, pero no debemos olvidar también algo muy, muy importante que pasó y es que el gobierno central dejó muchas de las decisiones que debían ser tomadas por un Ministerio de Salud y las dejó a los municipios, a los alcaldes para que sean ellos quienes miren cómo manejar la situación. Entonces, es otro tema también muy importante que queríamos tocar al respecto. Chris, bienvenido y qué nos puedes comentar. Bueno, pues buenas noches con todos, chicos. Igualmente un gusto encontrarnos una semana más. Pues, ¿qué te puedo comentar? Lamentablemente fue una falta de liderazgo. Desde el principio, el presidente Moreno mostró una falta de liderazgo y creo que fue claramente evidenciado durante la pandemia. No supo responder en ese rol, ¿no? Liderar las políticas públicas de salud. Ok, no estábamos preparados, pero ponerse al frente y tratar de liderar todo este proceso, o sea, y dejar todo en manos de los municipios que, si el gobierno central con todos los recursos que tenía no estaba preparado, los municipios con menos recursos, pues mucho menos estaban preparados para poder afrontar una campaña tan brutal. Y también creo que aparte del gobierno y toda la ciudadanía, me parece que también no respondió de la mejor manera, ¿no? Y me gustaría mucho tocar este tema porque vemos que en Ecuador falta mucho la cultura de cuidarnos y protegernos todos como sociedad. Porque cuando apenas hubo el primer caso, me acuerdo que la pobre señora que estuvo ahí le atacaron bien feo. O sea, que en paz descanse. La señora fue bulleada por redes sociales y todo. No respondía netamente a que la señora lo hizo con intención, sino porque en realidad el país no tuvo unas políticas públicas de salud claras al tener solamente un stand con 3, 4 personas del Ministerio de Salud preguntando si tiene los síntomas, si no, siga nomás, bienvenido al país. O sea, nunca se tomaron las medidas adecuadas y creo que eso desembocó en lo que pudimos ver en meses posteriores en la ciudad de Guayaquil, que fue noticia a nivel mundial. Muchas gracias, Chris. Es verdad lo que nos mencionas y también los medios de comunicación a nivel mundial jugaron un papel muy importante, ya que de pronto, aparte de informar, lo que se hacía es difundir el pánico también, ¿no? Porque es lo que vende. Entonces, ese es otro tema también muy importante que podríamos tomar en cuenta. Y vamos con Eric. Eric, ¿estás ahí? A ver si me escuchan, porque yo estoy un poquito, si no es yo, pero les... Hola, André, buenas noches. Muchas gracias, sí, te escucho muy bien. Te comento que tengo un criterio bastante complicado con respecto a esto de la pandemia. Como decía Cris, es una falta de liderazgo bastante grande. Las autoridades en cada escala se dieron o hicieron notar su falta de preparación. No creo que nadie estaba listo para una pandemia, pero tampoco estaban listos para asumir un cargo público, para entender cuál era el alcance de sus actividades y lo pronto que podrían mostrar una respuesta en una situación de emergencia. Creo que las crisis
punto más planificador, desde un punto en donde se pueda solucionar las necesidades, se pueda priorizar las acciones y también se pueda dar como primer plano siempre la vida de las personas, porque creo que en esta ocasión se esperó que cada uno haga su mejor esfuerzo y demostramos que estamos para hacerlo. No nos interesa, nos interesa hacer las cosas de una forma tranquila y cultural. Sí. Muchas gracias, Eric. También hay que tener en cuenta que para la política fue un golpe duro esto de la pandemia, porque realmente la imagen de los personajes políticos que tenemos decayó bastantísimo. Pudimos ver las decisiones que tomaban y la manera en la que la gente reaccionaba a estas decisiones, por ejemplo, con Cynthia Viteri en el momento que anunció que se había contagiado de COVID, también lo que pasó con Yunda y con las pruebas que adquirió. En un principio fue los alcaldes que fue más aplaudido, pero después esto también jugó en su contra. ¿Cómo ha jugado esto para los actores políticos en cuestión de subir o bajar su nivel de aceptación? ¿Quiénes han sido beneficiados, si es que hubo algún beneficiado? ¿Quiénes han sido los más perjudicados en cuestión de aceptación de política? Vamos a cambiar un poco el orden de esto y vamos a empezar por Juanca. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Nuestro queridísimo presidente fue el más zamarreado en esta situación, ¿no? Aunque La asamblea también. La asamblea, nuestros queridos asambleístas rateros. Es, claro, ¿qué quieres que diga? Es la palabra, son rateros, loco. O sea, imagínate lo que estaban haciendo, imagínate que repartirse los hospitales, que estar en los contratos de adquisición de insumos médicos para la pandemia. Literal, no tengo otra palabra para esas personas, loco. Claro, las Igual fundas yo de los creo que cadáveres. las fundas de los cadáveres, loco. Los manes, esas fundas son, creo que eran Giorgio Armani, no sé, Gucci, esas fundas de los Y a cadáveres, $60 loco. cada funda. Claro. Y lo más triste es que el Imagínate, loco. sistema de salud no pudo responder y hasta ahora siguen personas buscando los cadáveres de sus familiares, ¿no? Claro. O sea, yo creo que en ¿Vieron principio de la podríamos persona que le hablar de entregaron que 2 veces el cuerpo? es que es en combo, pues, amigo, aquí en Ecuador. Si es que no estuviste satisfecho con la primera, pues la yapa, pues, amigo, como siempre. Terrible, O sea, realmente. Y también hubo otro caso que llegó a internacionalizarnos o a hacernos muy conocidos de Ecuador. El caso de la señora que le habían avisado a la familia que falleció y que incluso le cremaron, pagaron por la cremación, le tenían ahí las cenizas en la casa y luego ella les llama a decir que le retiren del hospital porque ya le dieron de alta. Entonces, cómo se manejó también este tema es muy complicado y respecto a la imagen que han tenido de cómo subieron, cómo bajaron sus niveles de aceptación y Yo de la pienso corrupción que se vio que terriblemente. lo que resume en una imagen todo lo que fue el manejo de la pandemia en el Ecuador, es la fotografía que existe del Ministerio de Salud en el aeropuerto, que está un doctor con una mesa de plástico y con un termómetro, creo, preparados para controlar a la gente que iba llegando. Ese es el resumen de cómo trataron de tener la contingencia de la pandemia. Así es, y ahora que ya estamos hablando también un poco más de la aceptación, Cristian, Eric, también les dejo que sigamos pensando en esto. ¿Dónde estuvieron los candidatos ese momento? Y si bien aún no eran oficialmente candidatos, ¿dónde estuvieron o qué representatividad tuvieron nuestros candidatos en ese momento que estuvimos en más alto, más difícil? Cristian. Y bueno, chuta, hay que verlo de varias maneras, ¿no? Porque si lo ponemos a los que están arriba en las encuestas, obviamente todo el mundo estaba pendiente de ellos. El Lazo estaba con su campaña de brigada por todo el país, ¿no? O sea, y eso es lo que está abanderando en este momento para querer coger el empuje político. A Arauz no se le conocía, ni siquiera sabía quién iba a ser el candidato al correísmo, así que no se tenía una idea clara de qué es lo que estaban haciendo él. La verdad, yo sí hice algo, no, sí hizo algo, no
no podría decirlo. De ahí, políticamente, el que trató de generar más beneficio de todo esto me parece que fue Otto, que al final, el momento cuando ya se iba a inscribir la papeleta, no sé qué pasó con este personaje que desapareció y simplemente dio un paso al costado. Pero de ahí, aceptación, y creo que todos los actores políticos que estaban en el cargo, como dijo Eric, no supieron liderar a la ciudadanía, no supieron liderar al país, no supieron liderar un ministerio, no supieron liderar una ciudad. Y ahí tenemos que en todo lado cayó la imagen, cayó la aceptación de la mayor parte de los alcaldes y la mayor parte de los prefectos, porque no hubo un verdadero liderazgo, no hubo un alcalde que digamos, él sí lideró, él sí hizo bien las cosas o él no se vio empañado por un aspecto de corrupción que muchos lo vimos, ¿no? En Quito que hubo estas, estas pruebas COVID que hubieron sobreprecio y etcétera, que ahorita está siendo llevado a un juicio a cabo por parte del alcalde y de su director. Eso, creo que lamentable. Y es un tema bastante difícil. Los casos de corrupción sonaban, yo no sé si sonaban más los casos de COVID o los casos de corrupción o iban a la par. Entonces fue realmente complicado para nuestro país. Y podemos ver también estos casos con las municipalidades, ya que al transferir esta responsabilidad a cada municipalidad se crearon también problemas individuales mucho más grandes. Podemos ver, como tú nos dices, los sobreprecios en las pruebas que comparas con los precios reales, que por ejemplo en Ambato se adquirieron las pruebas rápidas por $7 y realmente fue también noticia al comparar con los precios que se estaban adquiriendo en otras ciudades y fue bastante complicado. ¿Dónde estuvo la transparencia en ese momento? ¿Y qué nos puedes decir, Eric? También tú queremos escuchar tu opinión como siempre en este programa. Gracias, André. Justo me quitaste la boca. Creo que algo súper chévere que sucedió, creo que a nivel nacional fue el tema de Ambato. La verdad ahí creo que falló un poco más la comunicación, pero acá se hizo un concurso público, se brindó los requerimientos a todos, reunieron a los oferentes en un teatro, hicieron una transmisión por radio, hicieron una transmisión por Facebook, se abrieron frente de todos los sobres y rata. Cuando en el resto del país una prueba rápida de COVID costaba $14, aquí en Ambato llegó a costar 7,20 me parece. Y se compraron 30,000. Una prueba PCR procesada y entregada los resultados llegó a costar $45. Y en otras ciudades llegaron a costar 120, $150. Entonces, me gustaría que haya sido más conocido a nivel nacional, porque era un referente de la política que se puede hacer bien, pero también había una muestra de lo otro. ¿Te imaginas el encontrar medicamento con el sello del IES que se estaba vendiendo en Guayaquil para personas que se estaban muriendo? Entonces creo que fue un baño de agua fría para todos y para darnos cuenta de que hay pública que viven y que lucran un montón de los recursos públicos y cuando tienen la oportunidad de robar lo hacen. Entonces creo que algunas personas fueron separadas y bien separadas. Espero que la justicia sea imparcial en una instancia final de este gobierno. Yo creo que cambiando se haga un análisis de todos estos casos y se pueda dar una con que están robando y que robaron la posibilidad de personas de vivir. Porque la verdad uno dice, no, es que te vendían un medicamento. No, a una persona le negaron la posibilidad de vivir. Entonces sí creo que es algo muy complicado y me gustaría que sea una depuración en la función pública, que se entienda que los recursos de las demás personas son sagrados y que se tienen que utilizar de la forma más óptima posible. Creo que ahí llega el resto de personas. Pero, ¿cachas? Yo creo que Empecemos con la purga. yo creo que lo que acaba de decir Eric de lo que sucedió en Ambato es muy claro de lo que se vivió en Ecuador, ¿no? ¿Cachas? O sea, es tal el nivel de incredulidad de la ciudadanía, es tal el nivel de desconfianza en los actores políticos,
que tienes que armar todo, no quisiera decir show, pero tienes que armar todo una palestra de cómo se lleva un concurso público y hacerlo lo más televisado, lo más público posible para que las personas confíen. O sea, llegamos a ese nivel de desconfianza de nuestras propias autoridades porque lamentablemente eso fue lo que se vio en la pandemia. Semana tras semana había caso tras caso tras caso de corrupción que era algo increíble, que las propias autoridades para poder lanzar un concurso tuvieron que llegar a esos niveles para que crear esa confianza en las personas. Y aún así hubieron ciertos sectores que aún así siguen desconfiando de los concursos. Oye, pero ¿y qué tal si se Estoy de acuerdo instaura eso? contigo Y se lo a decir mantiene eso, de Eric, aquí en porque adelante también para todo el tipo empieza de a los ver como concursos. la gente empieza a ver como normal lo anormal y lo que debería ser, que en este caso la transparencia, lo empiezan a ver como algo novedoso, como algo raro, como algo diferente. Entonces, lamentablemente, tomo las palabras de Cristian, ha tenido que ser así. Y eso tiene que dar, que tiene que ser mal, tiene que ser como siempre, debería ser transparente, tiene que ser visibilizado mucho más fuerte para que la gente confíe. Entonces, viene ahí deben ahora los gobiernos municipales hacer así de visibles todos sus procesos de adquisiciones públicas, porque realmente estamos viendo muchísimos procesos y si le damos la misma mismo nivel de audiencia, se podría decir, para que la gente observe, mire, ¿ves tú que esto? Ya, regresaste, André. Perdón, la última parte no, creo que tuvimos un problema con la conexión. Lo sé, lo siento, claro. Te Entonces, escuché ahora que es sí. esa la manera. Yo pienso que más que la manera que se debe trabajar, yo creo que debemos comenzar a realizar procesos que hagan sentir a la ciudadanía más confiada en los seguros, en los procesos de adjudicación de contratos, ¿no? Porque lamentablemente, yo te digo como en perspectiva de, bueno, no he comentado al respecto aquí, pero mi profesión, yo soy ingeniero civil y nuestra formación académica, nuestros docentes o personas con los que trabajamos nos contaban cómo funciona la contratación pública y es a todo nivel, o sea, es a todo nivel que sucede los amarres, los Oye, por aquí, por acá, inclusive te comentan y te cuentan experiencias propias que han vivido las personas y tú como estudiante formándote te dices, pero ¿y a qué realidad es la que me voy a enfrentar yo, no? Entonces, yo creo que sería muy importante que las autoridades comiencen a realizar estos procesos para visualizar más y transparentar más y que la gente comience a tener, y especialmente en los procesos que son de montos bien grandes, comience a tener más seguridad y más confianza en los actores políticos. Muchas gracias, Cris, para tomar en cuenta también esta opinión. No sé si Eric, querías mencionarnos algo más o ya diste tu opinión, pero podemos ahora decir con qué pasa con los yo, candidatos a las próximas elecciones. ¿Cómo han tomado esto? ¿Ha sido una ventaja, una desventaja? ¿Quiénes han sabido aprovecharlo? ¿Quiénes no han sabido aprovecharlo y no saben cómo manejarlo? ¿Qué va a pasar con los candidatos o qué está pasando con los candidatos que están en la red? Por todo lado y para las fotos se sacan la mascarilla y luego los casos incrementan. Caso que hemos visto recientemente con uno de los candidatos que anunció que fue positivo para COVID, cuando tenemos fotos de días nada más anteriores en que estaba con más gente cerca sin mascarillas. Eric, cuéntanos. al tema de la pandemia, creo que nadie pudo aprovecharla de cierto modo, porque entre los actuales candidatos que tenemos liderando las encuestas, no creo que nadie tuvo una participación fuerte durante las actividades, al contrario, cada uno se alejó, se mantuvo al margen, esperando qué pasa, qué tan grave se pone. Creo que muy calculadores en ese aspecto y comenzaron a surgir otros liderazgos que en un momento tuvieron o se vieron prometedores para una posible candidatura. Hablamos de Otto Sonnenhosner, hablamos de Jorge Yunda. Creo que ellos fueron los que más capitalizaron el impacto mediático durante la pandemia
al menos en el momento en donde se sintió más crítica. Yo, de hecho, tenía la consideración de que Jorge y por eso comenzaron a atacarle tanto y justo coincidió con el inicio del proceso de adquisición de pruebas PCR. Entonces yo creía que era más un tema político de molestarle, de comenzar a sesgar o atacar su administración para reducir su publicidad, porque era lo que el alcalde de Quito pedía al COE Nacional, el COE Nacional lo hacía. Eran 2 días después todos dándole razón, que él tomó el liderazgo a nivel nacional y demostró que podría hacerlo. Creo que sí tuvo que ver ahí un poco el tema del celo político, por una parte, en liderazgos durante la pandemia. Algo creo que hizo Yacu mientras fue prefecto, pero no le fue tan bien, por una parte. Y ahora, ¿qué están haciendo los políticos durante la pandemia? Yo creo que tienen una difícil solución o una difícil decisión, porque producto comunicacional, sin que esto suene denigrante para ellos, pero ellos son un producto comunicacional que debe darse a conocer. Entonces, su parte más importante, que es su rostro, que va a estar de plano en una papeleta, debe verse. Y ellos tienen que tratar de salir, tienen que tratar de viajar, tienen que estar presentes lo más cercano que se pueda con la ciudadanía. Entonces, sí se ponen en una posición complicada, como necesito, porque con mascarilla no te van a reconocer. Entonces, creo que cada uno está identificando un mercado objetivo, cada uno está tratando de generar una campaña que sí se pone complicada, pero ponte, había escuchado y una teoría un poco media fuerte, es que el contagio de Arauz, días en donde toda la gente está descuidada de la política y más se dedica a temas familiares y es probable que para la primera semana de enero él se recupere, salvo alguna complicación. Entonces, no sé hasta qué punto eso se pueda considerar, pero si él no tenía ninguna otra complicación, llevar a exponerle con una ligera carga viral y permitirle que se recupere siempre en observación, no sería tan descabellado. No tanto con Lazo, que sí está más viejito, y en caso de una virtual candidatura de Álvaro, que todavía no se define bien qué pasó, tampoco creo que él esté como para salir a darse una vuelta sin mascarilla. Pero el man ya trota, ya le hacen trotar full. Pero él dijo que no iba a salir, no, que él no iba a salir en campaña. Él, en la entrevista que tuvo con la Apóstol, dijo que en campaña él va a tratar de no irse mucho a las acumulaciones de gente porque él está consciente de que eso trae el contagio a las personas, pero es complicado. Pero Sí, va a enviará a estar alguien, bastante supongo, porque interesante. su lema de campaña es yo entrego, yo llego, tome colchones, tome harina, tome avena, tome lo que se necesita. Él es así. Usualmente sí, pero hemos visto también que ha intentado tomar otra imagen, entonces vamos a ver qué pasa realmente. Creo que se va a poner interesante esta campaña cuando ya estemos en el punto más fuerte. Y también algo que mencionabas, Eric, sobre Yunda, tal vez tenga algo que ver el hecho de que el alcalde Jorge Yunda es médico también, podría ser, aunque no ejerció. Juanca, continuamos contigo. Bueno, con respecto a quién lo aprovechó y quién no, nadie aprovechó, o sea, a nivel comunicacional la pandemia, ¿no? Y sobre todo creo que a nadie le importó, la verdad, porque en ese momento les valía carpeta todo. O sea, ahora, por ejemplo, esa sería una buena pregunta que se les podría hacer a los candidatos, ¿no? ¿Por qué, o sea, por qué ahora hace campaña y no lo hizo antes o no intentó hacer, o sea, ciertos actos como, por ejemplo, estar Campañas ayudando de en la concientización. pandemia, alguna situación, ¿no? Francamente, creo que nadie lo vio como una oportunidad y tampoco les interesó, ¿no? Y por otra parte, actualmente creo que la pandemia sí va a afectar de gran forma la forma en la que van todos los candidatos a comunicarse con los eh, posibles personas que les puedan dar su voto, ¿no? Por ese lado no creo que se pueda decir más. Por otra parte, cuidarse del virus es prioridad para todos, ¿no? Y creo que de forma especial para Lazo, porque ya el pobre, ya, si es que le coge una más, le disbarata, pues, amigo. Claro.
O sea, por ejemplo, si nos vamos a ese punto, hay muchos candidatos que sí están jóvenes, fuertes y lo que sea. Y es como conversaba con un amigo el otro día y decía, o sea, yo a esa edad, con todo, con tal vez con la riqueza que se haya acumulado, o sea, es una persona que ha tenido éxito a nivel empresarial, digamos, o a nivel bancario, lo que sea. Yo a esa edad, con los problemas de salud que se visualizan en Lazo, yo dijera, ¿saben qué? Ahí se queda su huevada. Más bien voy a disfrutar de mi vida, de lo que he construido y de las cosas buenas que he hecho. Nos vemos. Pero, francamente, ya depende de cada uno, ¿no? Eso es lo que puedo opinar, muchachos. Nata, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y cuál es tu visión? Chuta, respecto a la parte de que si es que aprovecharon o no aprovecharon a alguien en la pandemia, creo que, o sea, no se trataba de aprovechar, sino más bien de salvar a una nación que se caía a pedazos muriéndose la gente. Y en ese sentido, Literal, eh, muriendo. ajá, entonces en ese sentido creo que los, las personas que estaban en un puesto político y que realmente se pusieron los pantalones para tratar de buscar soluciones hacia esta pandemia y que de alguna manera las consiguieron, fue solamente un plus el haber conseguido de alguna forma aprovechar esto, más no como una plataforma política, porque de ahí los actores que hubieran en pandemia como buenos actores, se puede decir, no están siendo candidatos en este momento. Y de ahí respecto a los candidatos, o sea, son cuadros que vienen desde hace años, que hemos visto que están envejeciendo en una papeleta y que siguen buscando una oportunidad y que ahorita es bastante difícil el trabajo que tienen en territorio porque, como dice Juanca, si es que se contagian, puede que esta sea la última papeleta en la que asomen y ya no tienen chance a nunca más. Entonces, también es interesante eso, ¿no? Es como que ver que en este periodo puede ser como que la última vez que veamos a ciertos cuadros, pienso yo, por lo deteriorado, realmente deteriorado que están. Yo no le veo de aquí a 4 años otra vez candidatizándose a Álvaro Noboa o a Lazo, porque ya no dan, si con estos llegan chucha, ya con bastón o con las garras así, peor para otro. Eso yo no. O tal vez como De se la, están Precisamente, ejercitando, como se están ejercitando para que sí, lleguen con mejor físico probablemente y para... eso mismo que ellos piensan. Seguramente lo que ellos están pensando y dicen es mi última oportunidad, tengo que hacerlo. Y ahí vienen dos posiciones súper fuertes que se encuentran en ese nivel que podría ser Novoa y Lazo. Ajá, o sea, son como que las dos últimas oportunidades de los manes y de ahí existen cuadros que todavía están con una carrera política por delante. Lamentablemente no es un buen proceso que vienen haciendo, pero todavía tienen chances. Y de ahí, o sea, de ley es la última oportunidad de los manes, como digo, a menos que se sigan ejercitando y se sigan alimentando bien, como Álvaro Noboa se tome la que sopita. ajá, No que se tal olviden vez que hay la, 16 candidatos, ¿no? Que salga a correr con Rocky, pues, amigo. claro, o yo no sé, no, tal vez chucha la tecnología avance full De la política, ¿quién quedaría en caso de que ya se jubile Lazo y se jubilen Noboa en estas elecciones? ¿Quedaría Nebot, tal vez? claro, Nebot, el No, man no sé cómo. Pero yo Nebot creo también tiene su edad, está un poco más parado, pero que también tiene sus 70 y algo. O sea, yo cacho que la tecnología va a avanzar full y después de 8 años le vamos a ver a Álvaro Novoa, pero así mitad cyborg y mitad persona. Y el man todavía como que diciendo adelante, Ecuador, adelante. pero con voz de robot, pues. Claro, la mitad de la voz del robot. Un Terminator, ¿cachas? Imagínate un Terminator. Ya. Chucha, es un cuadro demasiado bacán. Y Yo si le nos vería más al ponemos a hijo de hablar Álvaro también de ya quién metiéndose en la aprovechó, política. puede ser, pero y, estaban nombrando ahí, ocupaban ustedes la palabra quien aprovechó. Entonces, la verdad se escucha bastante feo, pero si hablamos de un término como tal,
una de las cosas que bien se fue bastante noticia ahí fue el caso de los Bucaram. ¿Qué está pasando ahora con ellos? Ellos también han sido personajes políticos fuertes aquí en Ecuador. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué pasó? ¿Creen que en un futuro pueda volver a ser candidato a verlo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué opinión tienen? Y Ro, tú estás ¿Qué, a qué favor pasó de con que de eso? pronto en un futuro tengamos La, un Alvarito Terminator. la Como broma candidato asambleísta a Bucaram. ya quedó mismo como ya quedó en firme la candidatura de él. ¿Dónde Porque no sabía eso está, porque también? yo sabía que había dicho el contencioso electoral que le den paso a la inscripción, pero con esto de que después el tribunal dice sí o después manda consulta al constitucional lo que le está pasando a Álvaro Novoa, no sé si, no estaba seguro si pasó lo mismo con los Bucaram y ya está en firme. Él va porque va. Ah, Hasta ya, donde sé, sí, también. con el grillete. Ah, claro, sí, ya salió a campañas también, ¿no? Y ahora. ¿Ves? Con el grillete ese ya es un Y ahora, ejemplo de que puede haber y un ahora, Terminator para candidatos puestos. Chota, los Bucaram creo que salieron mal parados en esta pandemia, ¿no? Porque ya con casos con Grillete, el otro Jacobito ya igual en la cárcel, pero yo creo que le pero dictaron. Jacobito tiene una disculpa de todo el Ecuador porque es inocente. Él está libre. Bueno, estamos de regreso. Prometemos que para los siguientes programas vamos a tener todo el internet súper bien, que no van a haber interrupciones ni molestias para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por su paciencia y en honor vamos ya a despedirnos, pero antes, queridos amigos, yo les dejo con esta pregunta de sí o no y luego vamos a ver qué pasa. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Entra Bucaram a la asamblea? Y con esto, paso para que respondiendo esta pregunta también nos despidamos. Eh, ¿Quién comienza? Juanca, Yo comienzo ya. Ya comienza el unchín. hola. No, no entra. Y si es que entra, si es que puede ¿Es tu, entrar. es tu anhelo o es tu criterio analizado, pensado, viendo la realidad del Ecuador? O sea, es porque yo tengo esperanza en el Ecuador, que digo no va a entrar. Por cierto, Y aquí, ¿es nacional o es solamente provincial? Nacional. Nacional. Mm. ya. Nacional, ley. Y en el caso de que entre, va a ser una de las muestras de que el país todavía no tiene criterio para votar bien, acertadamente. Y con eso me despido. Un gusto haber compartido estos momentos con ustedes y nos veremos en el 2030 en las cyborg votaciones. Por fotos. Entonces, ¿qué vienes del futuro? ¿Qué tú, como en Gracias, Dark Jonathan. vino tú y yo del futuro y te contó cómo están las elecciones por ese entonces? Claro, y Alvarito, Domo Roboto, Mr. Arigato, como es. Qué buenas. ¿Qué continúa? Juanquito, dale, Juanquito. Eh, Perdón. Yo creo que bueno, si es que hay un poco de sensatez todavía en este país, ese hombre indigno nos llegará ¿Quién es a ese ese futuro. hombre? ¿Qué le iba a llegar? O sea, no lo creo, la verdad. O sea, a ti en la esquina te roba un choro y le ves que se postula para concejal, ¿votarías por él? Depende. Yo no. Si te Yo robó, no. si te robó Yo no. Yo no. fresco, Yo no. hay que entender, o sea, mira, ya a mi parecer él ya está súper quemado. Número uno, yo estuve en varias elecciones presidenciales, ahora para asambleísta, pero en la pandemia sí se le dio duro a la familia Bucaram con respecto a los contratos que habían obtenido por izquierda, ¿no? Entonces, después de ver todo lo que vimos y de ver cuánto han querido o intentaron y robaron en algunos casos, ya el que vota por esas personas de verdad es que ya es care duro, loco, o sea, Cara duro, no hay caretuco. otra palabra, care tuco. ¡Care! Ojo seco.
tocar, Simón. Eso, amigos, más bien, eso es lo que yo creo. Continúen. Dale, Eric, yo. Sí. Yo, entonces, ya. Ah, Yo creo que sí entra por minorías, pero entra. Tal vez entra en el último lugar, pero yo creo que sí entra. Porque lamentablemente las elecciones son una votación al quién es el más conocido. Dependerá también mucho de, creo que la dispersión de la votación en cuanto a los candidatos presidenciales. Entonces, esa dispersión también va a favorecer a personas conocidas para la elección a la asamblea. Yo creo que de los 15 asambleístas nacionales que entran, creo que podría entrar al último, pero yo creo que sí entra, la verdad. Es mi análisis político, más allá de que obviamente no votaría por él. Obviamente creo que no debería ser candidato por todo lo que ha pasado, pero mi análisis es que sí entra porque entran los más conocidos. Y con esto... Perdón, a eso le sumamos de que puede también comprar los contactos en el CNE y arreglar las votaciones y que también entra porque tiene el poder presupuestario para hacerlo. Y hay otra cosa que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Que sería chéverazo analizarlo en un tema aparte de cómo van la distribución o cómo ingresan los asambleístas nacionales, cómo ingresan los asambleístas provinciales y cómo es que ganan el escaño, que a eso es a lo que me voy, ¿no? Porque de los 15 que ustedes votan, si es que ustedes votan en plancha, es imposible que los 15 del mismo partido entren, es imposible que la mitad entre. Lo más probable es que tal vez entre unos 2 o 3 del mismo partido por la distribución de escaños y cómo se da, porque esto favorece a las mayorías, pero también a las minorías, dependiendo del método que se utilice. Pero eso es otro tema. Entonces, yo pienso que sí entra por las minorías. Entonces, muchas gracias, chicos. Espero que tengan un excelente fin de semana, un excelente fin de año. Un abrazo a todos de mi parte. ok, Yo me voy con la idea de que sería lo peor que le pueda pasar al Ecuador. Porque se pero sí, posibilidad de quedarse impune, de seguir el juego, de que esté enfermo, de que se está muriendo, de que su estado de salud es su excusa para no entrar a la cárcel, y eso está mal. Si tú eres una persona que delinquiste, que hiciste daño, como decía hace un momento, que le cortaste la posibilidad de una persona de vivir, porque tú, bajo tus intereses económicos, que le permitían a esa persona haber durado un día más en el hospital o haberle detectado de una forma más oportuna una enfermedad que pudo resultar en su muerte, sí merece estar preso. Entonces, espero de verdad que no se dé. Lo que dice Cris es probable, el tema de la distribución de escaños juega mucho para el que una persona con mucha votación se quede fuera, que no pase. Como siempre, insto a todas las personas que nos escuchan y que se dan el tiempo a que analicen este tipo de cosas y que miren y digan, personas así ya no deben estar en un cargo público, personas así ya no deben estar en un puesto de elección popular y ya nosotros no tenemos que permitirnos esa posibilidad de que se burlen de nosotros, que piensen en cuenta de todas las cosas que están haciendo y del poder que manejan. Entonces, la forma más sencilla que nosotros tenemos es no votar por ellos, no darles la posibilidad de que gocen de este poder, de este espectáculo político que ellos llegan a hacer, de darles cámara, de darles atención. Entonces, hay que cortar eso y hay que permitir que ingrese gente que conoce, gente que entiende, que se ha preparado y que está haciendo carrera académica en futuro de lo político. Yo creo que sí hay que llegar a esa simbiosis de prepararse, estudiar y de ahí llegar a aplicar todas esas estrategias en la política. muchas gracias Eric, Juan Carlos, Cristian, Jonathan. Gracias por su presencia y amigos todos, esto ha sido HDP. Continuaremos hablando de política en una próxima semana. Los invitamos a seguir escuchándonos, a seguirnos también en nuestras redes sociales. Una vez implementamos cualquier problema técnico que estamos seguros que en el futuro se solucionará. A todos y que tengan una buena semana.